se levanta en la mañana tiene que tener fe de que las leyes de la naturaleza siguen igual y que si usted baja los pies de la cama va hacia abajo con su cuerpo y no hacia arriba por la ley de la gravedad, ¿cierto? Que no ha cambiado. Usted debe creer que eso no ha cambiado para poner los pies en el piso. Dar un paso, caminar, todo implica aceptar que algo es de una determinada manera. Pero hoy no quiero hablar de la fe común, hoy quiero que estemos hablando de la fe que nos lleva a la victoria. Es lo que vamos a estar hablando esta mañana, de la fe que nos lleva a la victoria. Y debemos decir que esa fe que nos lleva a la victoria es una que está basada en la persona de Cristo. Es una que está fundada en testimonios fieles, pero que también es una fe viva, una fe que se evidencia a través de la conducta o de las obras de las personas que tenemos o que decimos tener esa fe. Entonces, vamos a leer esta mañana lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5, versículos 1 al 12. Primera de Juan 5, 1 al 12. Dice la palabra del Señor: amados, empiezo de nuevo. Primera de Juan 5, 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Muy bien. Debemos iniciar entonces diciendo que la fe que nos lleva a la victoria está basada en la persona de Cristo. Bueno, cuando se habla de la fe hoy, por ejemplo, está alguien enfermo y entonces le dicen tenga fe que se va a sanar. Ese tipo de fe es una fe salvífica. ¿En qué está puesta esa fe? ¿O por qué piensa que se va a sanar? O sea, no encontramos en la palabra algún texto que el Señor diga que por ser cristianos vamos a sanar de todas las enfermedades, ¿cierto? Que solamente le digamos a Él que nos sane y ya nos va a sanar. No dice la Biblia eso. Y no depende de la fe, ¿cierto? Depende del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Si Dios quiere permitir enfermedad en nuestras vidas, la va a permitir. Si Dios quiere sanarnos, nos va a sanar.
Lógicamente, como no conocemos su voluntad para nuestras vidas, entonces nos acercamos a Él cuando estamos en medio de la dificultad, de la enfermedad, y le decimos: Señor, por favor, si quieres sanarnos, di la palabra y sabemos que vamos a ser sanados. O sea, eso sí lo podemos decir, ¿cierto? Podemos decir que si Dios quiere sanarnos, lo va a hacer. Y no hay nada que le impida hacerlo, porque Él es todo poderoso. Recordamos cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando y Él dice, bueno, había alguien pendiente para ser sanado, y entonces le preguntan ¿qué puede hacer para ser sanado? Y Él dice que tú quieras sanarme. Y dijo el Señor: yo quiero ser libre de tu enfermedad. Entonces, sencillamente es la voluntad de Él obrando a favor de las personas. Pero se trata del objeto de nuestra fe, o sea, no es la fe en sí misma, sino el objeto de nuestra fe. ¿En quién estamos poniendo la confianza? ¿A quién le estamos creyendo? Entonces, en este caso, estamos poniendo nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Y esa fe que nos permite poner la confianza en el Señor Jesucristo, nos capacita para identificar al Hijo de Dios y para identificar a los hijos de Dios. Quiero hacer esa aclaración. Acá hablamos de Hijo de Dios y hablamos de hijos de Dios. Cuando estoy diciendo que nos ayuda a identificar al Hijo de Dios, estoy diciendo que nos ayuda a identificar al Señor Jesucristo. Y cuando estoy diciendo que nos ayuda a identificar a los hijos de Dios, es que nos ayuda a identificar a los creyentes, a todos los miembros de la iglesia. Entonces, ¿por qué podemos identificar al Señor Jesucristo? Sencillamente porque tenemos la fe. Por eso Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, porque hay una relación directa, porque la fe que el Señor pone en nuestros corazones nos permite entonces identificar al Hijo de Dios. Solamente una persona que ha recibido ese tipo de fe puede identificar al Hijo de Dios, puede confesar que Jesús es el Cristo. O sea, no se puede confesar a Jesús como el Cristo, como el ungido de Dios, sin que tengamos en nosotros la fe verdadera que nos da la victoria. Entonces tenemos que decir que la fe es ese elemento especial que Dios pone en nuestras vidas para que podamos creerle a Dios. Que podamos creerle a Dios. Diferente a creer en Dios. ¿Qué diferencia podemos establecer entre creerle a Dios y creer en Dios? Creo que podemos pensar en lo que dice Santiago. Dice que creer en Dios, los demonios también lo hacen. Y dice: los demonios también creen y tiemblan. ¿Cierto? Porque ese creer está implicando solamente el reconocer su existencia, aceptar que Él es. Pero el creer en Dios, creerle a Él, creerle a Dios, implica es aceptar no solo lo que Él existe, sino también aceptar lo que Él dice y asumirlo para mi vida. Entonces, si Él me está dando una orden, ¿qué debo hacer? Obedecerla. Si Él me está entregando una promesa, ¿qué debo hacer? Recibirla y aceptarla, vivirla. ¿Cierto? Es decir, creerle implica obediencia, implica el gozo de confiar en lo que Él ha dicho para mi vida, implica una relación especial con Él. Entonces, cuando una persona tiene ese tipo de fe, que puede creerle a Dios, entonces puede identificar al Hijo de Dios. Es lo que dice el apóstol Juan. Él está diciendo: para que usted pueda identificar al Hijo de Dios, es necesario que tenga ese tipo de fe con el cual puede creerle a Dios. Si no tiene ese tipo de fe, usted no va a poder aceptar que Cristo es el Señor. No va a poder aceptarlo. De hecho, ¿qué es lo que está sucediendo con el mundo? El mundo niega que Jesús es Dios. El mundo no quiere aceptar el gobierno de Cristo, no quiere aceptar la soberanía de Cristo, no quiere aceptar la dirección de Cristo. Quieren mejor mantenerlo al margen de sus vidas, sencillamente porque no pueden reconocerlo, no pueden aceptarlo. Entonces, la fe especial, la fe que nos da la victoria, nos capacita para identificar al Hijo de Dios, porque solamente un Hijo de Dios puede identificar al Hijo de Dios.
solamente alguien que ha recibido la fe. Solamente los que hemos sido adoptados como hijos de Dios podemos identificar al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios que se hizo hombre para beneficiarnos. Y solo un hijo de Dios puede obedecer. Dice la palabra dice el Señor en su palabra que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque para él son locura y no las puede discernir porque han de ser discernidas espiritualmente. La fe es la que capacita a la persona para entender la palabra de Dios y poderla obedecer. Sin fe no se puede obedecer al Señor. Pero hay otro elemento que nos identifica y que hemos estado hablando estos últimos domingos, y es que la fe que nos lleva a la victoria es aquella fe a través de la cual podemos nosotros amar, porque solamente un hijo de Dios puede amar como Dios ama. Es una capacidad que el Señor da solamente a sus hijos, a aquellas personas en las que ha puesto su Santo Espíritu, porque un hijo de Dios es aquella persona en la que Dios ha puesto su Santo Espíritu. Es decir, que ninguna persona que no tenga el Espíritu Santo puede amar. Si usted y yo podemos amar, esa capacidad no es nuestra, no está en nosotros mismos, sino es porque el Señor nuestro Dios ha enviado a su Santo Espíritu a morar en nosotros, y ese Espíritu es el que nos capacita para amar. Por eso decimos entonces que solo un hijo de Dios puede amar. Entonces la fe que nos lleva a la victoria y que está basada en Cristo nos capacita para identificar al Hijo de Dios, pero también nos capacita para aceptarlo en cada una de sus facetas. Debemos decir que el Señor Jesucristo vino a cumplir en su vida terrenal, en su vida humana, vino a cumplir 3 ministerios o 3 facetas. Él vino como profeta, vino como sacerdote y vino como rey. Y la fe que nos lleva a la victoria nos lleva a aceptarlo como profeta, nos lleva a aceptarlo como sacerdote y nos lleva a aceptarlo también como rey. Pero ¿por qué digo que el Señor Jesucristo vino como profeta? Vamos a mirar entonces en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Deuteronomio 18, 15. Dice Moisés: profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Aquí está el anuncio de que iba a venir un profeta como Moisés. Pero seguimos mirando y vamos a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del 20 al 26. Bueno, vamos a leer desde antes, desde el 18. Dice: pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés, refiriéndose a lo que dice en Deuteronomio, dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tus simientes serán benditas todas las familias. Y vemos entonces, dice: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Vemos como acá en el libro de Hechos de los Apóstoles, en la conexión con lo que dice Deuteronomio, la palabra nos está enseñando que Jesús es ese profeta anunciado por Moisés.
Porque ¿qué vino a hacer el Señor Jesucristo? Cuando vemos en sus expresiones, Él dice, lo que yo digo, lo que yo les enseño, no es mío, sino que sencillamente yo les estoy enseñando, les estoy diciendo lo que mi Padre me dijo que les dijera. Y cuando vamos a ver la definición de un profeta, entonces vemos que profeta es una persona que habla de parte de Dios. Y el Señor Jesucristo vino para ser esa persona especial a través de la cual Dios ha hablado. Y dice la palabra que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas, en los postreros días nos ha hablado por su Hijo, por quien asimismo hizo el universo. Entonces, el Señor, debemos aceptar que Él es profeta. Si aceptamos que Él es profeta, significa que todo lo que Él dijo, lo dijo de parte de Dios. Y hemos de tener en cuenta todas sus palabras. Todo lo que Dios, lo que el Señor Jesucristo dijo, debemos tenerlo en cuenta porque proviene de Dios mismo, porque el Señor Jesucristo es el especial profeta de Dios. También en Juan, el capítulo 6, el versículo 14, Juan 6:14 dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Es decir, que el hecho de que él era profeta fue algo que los mismos hombres pudieron verificar y pudieron darse cuenta. También encontramos en Lucas 7, el versículo 6, que nos da el mismo concepto. Lucas 7, versículo 6, dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. A ver este texto. Es Lucas 7, dice, otra vez volví a comer un 1. Lucas 7:16, no 7:6, sino 7:16, y dice: y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Entonces, los hombres que tuvieron contacto con el Señor Jesucristo pudieron darse cuenta de que Él era un profeta de Dios, porque Él vino a obrar como profeta, vino a hablar de parte de Dios. Pero tiene otra función, otra faceta en la cual debemos reconocerlo, no solamente como uno que habla de parte de Dios y que es Dios también, sino que debemos reconocerlo también como nuestro sacerdote, porque Él es sacerdote. Bueno, pensemos, si el profeta es uno que habla de parte de Dios, sacerdote, ¿quién es? Este sacerdote es uno que se pone en medio, ¿cierto? Se pone entre Dios y los hombres. Y es lo que el Señor Jesucristo vino a hacer, entonces a obrar como nuestro sacerdote, para ponerse en medio. Y vamos a mirar entonces en Hebreos, el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 4. Hebreos capítulo 4, y vemos versículos 14 y 15, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, Dios había establecido a algunos hombres para que se presentaran delante de Él por el pueblo. Recordamos al primero de ellos, que fue a Aarón, su primer sumo sacerdote. Después sus hijos ejercieron el sacerdocio, y en el tiempo de Jesús también había otras personas que ejercían ese sacerdocio. Pero ese sacerdocio humano, cada vez que un sumo sacerdote moría, tenía que levantarse otro, tenía que ser reconocido otro, que debía ser de la familia de Aarón, debía ser descendiente de Aarón. Pero resulta que el Señor Jesucristo no es descendiente de Aarón. Y por eso, cuando estudiamos en el libro de Hebreos, dice que el sacerdocio del Señor Jesucristo es un sacerdocio diferente.
hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, dice en el libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos. Porque el Señor Jesucristo ejerce un sacerdocio, el sumo sacerdocio parecido al sacerdocio que tenía Melquisedec, es decir, no por herencia partiendo de Aarón, sino porque Dios mismo lo escogió para ser su sacerdote. Entonces Dios escogió al Señor Jesucristo para que fuera nuestro sacerdote. Por eso nosotros como iglesia cristiana no aceptamos a ningún sumo sacerdote humano diferente al Señor Jesucristo. Por eso no aceptamos que haya un sumo pontífice o no sé, no existe esa figura, porque el hecho de que el Señor Jesucristo esté ejerciendo el sacerdocio implica que no puede haber no puede haber dos sumos sacerdotes simultáneos al mismo tiempo. Entonces, el único sumo sacerdote vigente en este momento es el Señor Jesucristo. Él está ejerciendo su sacerdocio. No ha sido reemplazado por ninguno, porque Él sí murió, pero resucitó. Los otros eran reemplazados porque sencillamente murieron, no resucitaron. Entonces necesitaban que alguien tomara su lugar. El Señor Jesucristo, en su oficio sacerdotal, no necesita ser reemplazado por nadie, porque Él sí murió, pero resucitó y está a la diestra del Padre ejerciendo el sacerdocio. Porque ¿qué es lo que está haciendo Él delante del Padre? Está intercediendo por nosotros. La función del sacerdote, presentarnos a nosotros delante del Padre, es nuestro representante. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y lo que acabamos de leer acá en la carta a los Hebreos, que dice que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, y un sumo sacerdote que es semejante a nosotros, que estuvo en la misma condición nuestra, pero con una diferencia, y es que este sumo sacerdote fue sin pecado. Entonces ejerció su función como profeta, está ejerciendo su función como sacerdote. Pero hay otra función, otra faceta que debemos reconocer también. Entonces nosotros disfrutamos del sacerdocio de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted disfruta del sacerdocio de Cristo? Yo disfruto el sacerdocio de Cristo porque sé que Él está allí delante del Padre intercediendo por mí, y eso me da tranquilidad, eso me da paz, eso me da ánimo, eso me ayuda a seguir adelante. Sé que tengo a alguien en quien apoyarme, alguien en quien confiar, alguien que me conoce, alguien que se identifica conmigo, alguien que se hizo hombre para identificarse conmigo, para que yo también pudiera identificarme con Él. Ese sacerdote perfecto, que ese es del que habla el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo y dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El único sacerdote perfecto, el Señor Jesucristo, porque no solamente fue sacerdote y es sacerdote, sino porque también Él mismo se presentó como sacrificio por nuestros pecados. Él es el sacerdote. Pero también debemos aceptarlo en su faceta como rey. Vamos a mirar en Mateo, capítulo 27. Mateo 27, en el versículo 11, 27:11, dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Encontramos también en Juan 18, versículo 36. Juan 18, 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces vemos que sí es rey, y los judíos en su época no lo reconocieron, no lo aceptaron, lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Él es rey, él mismo lo confirma, pero dice que su reino no es de este mundo. De hecho, la predicación de Juan y la predicación de Juan el Bautista, ¿en qué consistía? Esa predicación decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo entendemos que el reino de los cielos se ha acercado? Entendemos que el reino de los cielos se ha acercado y estaba en ese momento. ¿Por qué? Porque Él vino, el rey vino. Si el rey viene, el reino está cerca.
el reino de los cielos se ha acercado. Y como el reino de los cielos se acerca, entonces nosotros tenemos la opción ya, para nosotros en este momento, digamos, nosotros por nuestras decisiones, por la fe que puso Él en nuestro corazón, nosotros ya pertenecemos a ese reino que no es de este mundo. Usted y yo, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, desde ese momento pasamos a formar parte de ese reino, porque el reino de los cielos se está siendo extendido. Y nosotros no vivimos bajo el gobierno del mundo, sino bajo el gobierno de Cristo. Por eso nosotros aquí vivimos como extranjeros, como peregrinos, como advenedizos, porque este no es nuestro lugar. Este no es nuestro lugar. No estamos en el lugar para el que hemos sido creados. Este es un lugar transitorio, porque nosotros pertenecemos al reino celestial, donde el Señor Jesucristo es el Rey. Está ejerciendo este reinado ya, y está extendiendo este reinado, y nos está usando a nosotros para extender su reino. Cuando vamos y compartimos el Evangelio, ¿qué estamos haciendo? Extendiendo el reino de los cielos. Por eso nuestra predicación debe ser la misma de Juan el Bautista, la misma predicación del Señor Jesucristo. Nosotros debemos decir a la gente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepientan, es la predicación. Entonces, la fe que nos lleva a la victoria está basada en el Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos aceptarlo entonces en sus tres facetas. Aceptarlo como nuestro profeta, como nuestro sacerdote y como nuestro rey. Él es profeta, sacerdote y rey. ¿Quién puede aceptarlo en esas tres facetas? Solamente aquel que ha nacido de nuevo, en quien Dios ha puesto su Santo Espíritu, y ese Espíritu Santo le permite, entonces lo capacita para poder creer en este Señor, creer en el Señor Jesucristo. Pero de la fe que nos lleva a la victoria debemos decir que está fundada en testimonios fieles. O sea, ¿por qué tenemos confianza en Él? ¿Por qué le creemos? Sencillamente porque lo que Él dice no lo dice Él solo, sino que hay otros que testifican con Él, que dicen que lo que Él dice es verdad. Hay otros que dicen que Él verdaderamente es quien dice ser. Y lo primero, pues vamos a mirar que no solamente es el testimonio de Él, sumado al testimonio de otras personas, pero especialmente lo que quiere resaltar Juan en esta carta es que el testimonio más importante al cual debemos creer es al testimonio de Dios. Y lo plantea en términos legales y dice: ¿cuál testimonio tiene más peso? ¿El de los hombres o el de Dios? Y entonces lo que plantea aquí Juan es que el testimonio de Dios está por sobre el testimonio de los hombres, porque Dios es perfecto, porque Dios es la verdad, porque Dios nunca miente, y Dios es quien ha dicho que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el primero que dijo eso, ¿quién fue? Entonces, digamos, entre lo que estamos estudiando y lo que Juan plantea, es el mismo Señor Jesucristo. Él da testimonio de sí mismo. En primera de Juan, donde estamos estudiando, en el capítulo 5, el versículo 6, dice: este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Qué está diciendo Juan? Que el Señor Jesucristo dio testimonio de ser el Cristo, de ser el Hijo de Dios, a través de dos eventos, o de dos maneras. Dos cosas hizo Él para dar testimonio y para contarnos quién era Él. La primera fue su bautismo. Se menciona a que fue bautizado por medio de agua, y la segunda por medio de sangre en la cruz del Calvario. Dos momentos especiales en la vida del Señor Jesucristo, en los cuales Él confirma que Él es verdaderamente o quien dice ser. Porque cuando Él va a las aguas para ser bautizado, fue un momento especial. Porque cuando Él sale del agua, dice Juan, que es el mismo que nos está escribiendo esta carta, dice que vio al Espíritu de Dios que descendía sobre Él como paloma, y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese momento del bautismo entonces fue un momento en el que Jesucristo mismo, al ir a las aguas del bautismo, está diciendo: yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Da testimonio de sí mismo. Y cuando muere en la cruz del Calvario, y Juan está diciendo: yo soy
el Hijo de Dios. Y ustedes pueden recordarlo cuando escuchamos las palabras de las personas que estaban allí, cuando la tierra tiembla, cuando se hace la oscuridad. Dicen verdaderamente, dicen los guardias, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Entonces fue testificado por él mismo con sus hechos, con sus palabras, con sus milagros, con su vida, con su bautismo, con su muerte en la cruz. Él mismo dio testimonio de que él es el Hijo de Dios. Él mismo testificó de sí mismo que era el Hijo de Dios. Por eso, y cuando los fariseos y los sacerdotes iban a enviarlo a la muerte, ¿por qué lo mandan a la muerte? Por buena cosa no te condenamos, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Porque Jesús había dicho que él era el Hijo de Dios. Por testificar la verdad fue enviado entonces a la muerte. Y por eso encontramos el dicho popular que dice: por la verdad murió Cristo. Pero también está el testimonio del Espíritu Santo. Dice de ahí en el versículo 6, donde acabamos de leer, en 5:6, dice: y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo de Dios ha dado testimonio de Jesucristo como el Hijo de Dios de muchas maneras. Cuando miramos los milagros que el Señor Jesucristo hizo, ¿qué dice la palabra acerca de esos milagros? Dice, por ejemplo, que el Señor Jesucristo por el Espíritu echaba fuera demonios. Era la acción del Espíritu Santo en el Señor Jesucristo, lo identificó, dio testimonio. Es una prueba fehaciente de que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Entonces el testigo, el Espíritu Santo obrando como testigo, pero el Padre también. En Mateo 3:17, Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre dijo: este es mi Hijo. Ahora tenemos testimonio del Padre, tenemos testimonio del Espíritu Santo, tenemos testimonio del Hijo mismo. En la ley se requería solamente 2 testigos para aceptar algo como cierto. Aquí mínimo hay 3 testigos. Y estos 3 testigos concuerdan. Pero también hay un testimonio en la tierra, un testimonio físico, ¿cierto? El testimonio también dado por el Espíritu, por las obras que Él hizo, también por el agua en el bautismo, cuando el Espíritu Santo desciende sobre Él, algo visible para que ellos pudieran darse cuenta de que era el Hijo de Dios, y al derramar su sangre en la cruz del Calvario, también entonces fueron elementos físicos a través de los cuales Él está dando testimonio de ser quien Él es. Entonces, ¿por qué creemos en el Señor Jesucristo? Porque lo que creemos de Él nos ha sido dicho por el Padre, nos ha sido confirmado por el Espíritu Santo, nos ha sido dicho por Él mismo. Entonces, y sabemos que Él es la verdad, y entonces, ¿qué otra opción tenemos? O sea, ¿cómo no creerle a Él? ¿Cómo no creerle con esas perfecciones, con esas características? ¿Cómo no creer lo que Él dice? Pero entonces, si usted realmente le cree a Dios, y quiero que nos concentremos en esta última parte, porque vamos a leer Santiago 2, del versículo 14 al 26. Y quiero que pensemos, porque si bien es cierto, usted puede estar pensando que le cree al Señor, sus obras pueden estar diciendo lo contrario. Entonces vamos a mirar en en Santiago 2, 14 al 26. Que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz y calentaos y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, oh hombre vano,
que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Aquí tenemos que remitirnos, hay dos ejemplos entonces de instrucciones de Dios, de órdenes de Dios y cómo las personas que le creyeron a Dios las cumplieron. El primer ejemplo que menciona la escritura acá es Abraham. Abraham le creyó a Dios y Dios le dijo: Abraham, ve y sacrifícame a tu hijo, a tu unigénito. Ve al lugar que yo te voy a mostrar y allí lo vas a ofrecer en holocausto. ¿Y Abraham qué hizo? Abraham obedeció. Dice que siendo aún de mañana, tomó a su hijo, enalbardó su asna, tomó a su hijo, tomó el fuego, tomó la leña y se fue a sacrificar a su hijo en el lugar que Dios le había ordenado. Pero ¿por qué Abraham caminó hacia allá para sacrificar a su hijo? Dice el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, dice que Abraham caminaba para sacrificar a su hijo porque creía que Dios era fiel, le creía a Dios y Dios le había dicho que le iba a dar descendencia en Isaac. Entonces dijo: yo voy a matar a mi hijo, es lo que voy a hacer porque Dios me dijo que lo matara, pero yo sé que Dios va a hacer algo especial y yo voy a tener hijos de parte de Isaac, yo voy a tener descendencia de parte de Isaac. Porque si yo lo mato, Dios lo va a resucitar. Y es lo que dice en la carta a los Hebreos: creyendo que era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también lo volvió a recibir. Dice, figuradamente lo volvió a recibir. Entonces Abraham le creyó a Dios. Pero ¿cómo mostró que le creyó? Porque hizo lo que Dios le mandó que hiciera. Obedeció. Eso es. Y dice que la ramera también hizo lo mismo. ¿Qué hizo la ramera? Rahab la ramera. Recordamos la escena allí en Jericó. El pueblo de Israel ha venido para tomar Jericó y entonces mandaron a los espías llegan allí a la casa de Rahab, hablan con Rahab y entonces Rahab cree que es verdad, que va a pasar eso, que los israelitas van a tomar posesión de Jericó porque Dios les ha entregado esa ciudad y entonces dice: yo quiero participar. Entonces yo quiero salvarme de esa destrucción que Dios va a hacer en Jericó. Por favor, yo los ayudo a ustedes, pero ustedes ayúdenme a mí también. Y entonces ellos le dicen: bueno, está bien, si usted cree que es verdad lo que Dios va a hacer, entonces lo que tiene que hacer es tomar un cordero, una cuerda roja, un cordón rojo y lo va a atar en la ventana de su casa para que cuando vengamos entonces no destruyamos su casa y su familia. Y efectivamente Rahab y toda su familia se salvaron de la destrucción porque creyeron a Dios, creyeron lo que Dios había dicho que iba a hacer. Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Cuánto de lo que Dios le ha dicho a usted personalmente usted no ha creído? ¿Cuánto de lo que Dios le ha dicho ha creído usted verdaderamente? Entonces, ¿eso cómo se mide? Entonces eso lo lleva a otra pregunta: ¿cuánto de lo que Dios le ha ordenado ha obedecido? Porque si usted dice que le cree a Dios pero no le obedece, ya lo hemos visto en los anteriores versículos, allí en la misma carta de Juan dice que si decimos que le creemos pero no le obedecemos, somos mentirosos. Entonces la fe que nos da la victoria es aquella que nos lleva a creerle a Dios. Y si le creemos a Dios, significa que aceptamos lo que Él ha dicho para nosotros, pero también obedecemos lo que Él nos ha ordenado. Esa es la fe viva, de acuerdo con lo que dice el apóstol Santiago también, que la fe sin obras está muerta. Entonces, tener fe significa hacer lo que Dios me manda que haga. Usted no puede decir que tiene fe y hacer lo que a usted le parece. Usted, si verdaderamente tiene la fe que lo lleva a la victoria,
usted va a obedecer al Señor Jesucristo, porque Él se lo ordena. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, resumamos nuestro tema en esta mañana y veamos. Voy a hacer una pregunta y luego resumen. La pregunta es: ¿tenemos una fe que nos lleva a la victoria? Respondan. Amén. Uy, está como... Claro, no entendieron, ¿no? Vuelvo a preguntar. Voy a preguntar, ¿usted tiene una fe que lo lleva a la victoria? Amén. Bueno, ahora vamos a continuar, ¿cierto? Si usted ha contestado positivamente y dice que tiene una fe que lo lleva a la victoria, esa fe que lo lleva a la victoria debe estar basada en la persona de Cristo. Esa fe debe haberlo capacitado a usted para identificar al Hijo de Dios y también identificar a los miembros de la iglesia. Y esa fe debe capacitarlo a usted para que acepte al Señor Jesucristo en cada una de sus facetas, como profeta, como sacerdote y como rey. Pero si esa fe que usted tiene es la que lo lleva a la victoria, usted debe darse cuenta que esa fe está fundada en testimonios fieles, que es una fe, no es una fe ciega, sino una fe que tiene suficiente prueba documental para que usted crea. Y se basa entonces en el testimonio de Cristo mismo, en el testimonio del Espíritu Santo, en el testimonio del Padre y en el testimonio dado en la tierra misma. Pero por último, para que usted verdaderamente se asegure de que es la fe real, que usted no tiene una fe común, sino que es la fe que lleva a la victoria, usted identifica esa fe porque esa fe es viva. ¿Y cómo sabe que su fe es viva? Porque esa fe no se basa solo en un conocimiento intelectual. Esa fe se ha evidenciado en su vida porque usted le ha creído a Dios. ¿Y cómo sabe usted que le ha creído a Dios? Cuando usted ha obedecido a Dios. Usted verdaderamente puede comprobar que le cree a Dios si usted ha obedecido a Dios. Si usted no ha obedecido a Dios, pues sencillamente no le ha creído. Y entonces esa fe viva nos identifica realmente como hijos de Dios. Entonces dice: muéstrame tu fe por tus obras. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo podemos comprobar que realmente tenemos una fe que nos lleva a la victoria? Se evidencia por lo que estamos haciendo. Entonces recordamos nuevamente las palabras del Señor Jesucristo, que dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y este es mi mandamiento. ¿Cuál es el principal mandamiento que Él nos dio? Amados los unos a los otros como yo os he amado. El resumen de todo esto es el amor entre nosotros. Si no nos estamos amando, estamos lejos de esto que el Señor nos está diciendo. Entonces, mis queridos hermanos, para meditar en esto y hacer lo que entendamos que debemos hacer. Hacer lo que entendamos que debemos hacer. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias por este tiempo que nos has regalado esta mañana, Señor. Padre, ha sido un tiempo especial porque nos ha permitido ver esa fe que nos lleva a la victoria. Padre, gracias porque nos permites ver diferentes elementos que prueban qué tipo de fe tenemos nosotros. Gracias, Señor, porque puedo llamarte Padre por esa fe. Gracias porque puedo esperar tu presencia, tu ayuda, puedo esperar tu intervención en mi vida porque tú lo dices, porque en tu palabra tú lo has dicho de esta manera. Quiero darte gracias, Señor, porque disfruto de la persona de tu amado Hijo. Gracias, Señor, porque puedo aceptarlo como el profeta, la persona especial a quien tú enviaste para hablar conmigo. Gracias porque puedo aceptarlo también como el sacerdote y puedo acudir a él como intermediario
cuando estoy en las dificultades, cuando estoy en problemas, cuando necesito a alguien que se ponga en medio de ti y de mí, Señor. Puedo acudir a tu Hijo como el sacerdote. Pero especialmente, Señor, gracias porque mientras viva aquí, puedo rendir mi vida delante del trono de tu amado Hijo, porque Él es mi Rey. Gracias, Señor, porque puedo aceptarlo como Rey. Y hoy nuevamente, Señor, una vez más, yo entrego mi vida, pongo mi vida delante del trono de tu Hijo para decirle que estoy dispuesto a hacer su voluntad, para decirle que ya no vivo yo, sino que Él vive en mí, que tome esta vida y haga con ella lo que quiera. Gracias, Padre, porque eso solo puedo hacerlo, porque tu Santo Espíritu está en mí para ayudarme a creer lo que tú dices, lo que tú enseñas y a obedecer lo que tú mandas. En el nombre de tu Hijo oramos con acción de gracias. Amén.